Mi viaje de migrante comenzó cuando en mi país no pude vivir más. Queridos amigos, hemos estado recogiendo información de las diferentes comunidades de origen distinto a Argentina que hacen vida en Misiones y le han aportado a la identidad que tiene hoy en día esta maravillosa provincia. Así que nos llegó el momento de conversar con un referente de la comunidad ucraniana. La comunidad ucraniana tiene más de 100 años en suelo argentino, incluso acá en Misiones, es numerosa y activa económica y socialmente hablando, muchos de ellos empresarios, funcionarios, académicos, científicos y otras profesiones y oficios que hacen a la dinámica social y política de este país. Don Eugenio Casalava se encuentra con nosotros, él es miembro de una de las familias más antiguas, de las primeras que llegaron a la provincia de Misiones, y él es uno de los más experimentados en el tiempo, además de conocer muy bien la migración ucraniana, de su llegada, a su historia acá en Misiones, no solamente por la misma experiencia de su vida, sino por los relatos de su padre y abuelo. Pero en la medida que transcurra esta entrevista, le vamos a estar comentando sobre el currículum de Eugenio. Por ahora vamos a ir dando espacio entonces para que Eugenio nos vaya relatando sobre esta maravillosa historia de la comunidad ucraniana en Misiones. Don Eugenio, ¿cómo está usted? Bienvenido a Migrantes. Buen día a todos y la verdad que bien, estoy contento. Gracias, don Eugenio. Bueno, la pregunta, don Eugenio, es, ¿cómo fue ese momento y cómo llegaron las primeras familias ucranianas acá a Misiones? ¿Cómo se fue armando la comunidad, la colectividad y su historia acá en Misiones? Bueno, los primeros inmigrantes, de lo que se sabe, las primeras familias, grupos, llegaron en 1897, o sea, bastante tiempo atrás. Ujú. Cuando se celebró los 100 años de la inmigración ucraniana, yo estuve en el acto representando un poco acá a la gente que había venido, allá en Apóstoles. Y bueno, era una alegría los descendientes de aquellos armar la fiesta de los 100 años de la inmigración. Bueno, venían casi todos, venían de los mismos lugares de Ucrania. Mis abuelos llegaron de los Cárpatos, que es una zona, decir, donde como una zona no tan rica como algunos otros, rica en el tema de la tierra, no tan productiva, pero eran agricultores que hacían producción de trigo, papa, otras cosas más allá en su Ucrania natal. Y casi todos vinieron de la misma zona allá y se instalaron en la misma zona acá en Misiones. Pero durante del 97 para el 2000, perdón, para el 900 y algo, que fueron llegando contingentes de vecinos, de ucranianos, de otros, para poblar la provincia. Era el gobierno de la NUCE, gobernador de la provincia, donde había un proyecto a nivel nacional de poblar la Argentina con inmigrantes. Creo que era para producir la tierra, si no, no existiría una razón para por qué se los traía, ¿no? Tanto a Misiones como a otras provincias venían en barcos y venían, como decía la abuela, venían a la América y se Claro. dieron cuenta, no los trajeron engañados, pero se dieron cuenta que lo que era la Argentina, las distancias, todo era lejano. Claro, Pero también la abuela contaba, ese reclutamiento de europeos por el gobierno argentino era de preferencia agricultores entonces. sí, era de preferencia agricultores para labrar la tierra. Entonces, la abuela cuando dijeron, porque algunos inmigrantes que fueron a Chaco, algunos a Buenos Aires, algunos a Formosa, y la abuela decía cuando dijeron, todo en ucraniano por supuesto, cuando dijeron misiones, a ellos les sonaba como algo religioso, Sí, algo
de la iglesia. Sí, Entonces, sí. ya cuando ya estaban, es decir, en el camino, dijeron, bueno, vamos a elegir tal parte, o sea, Misiones. Y ahí se fueron a la zona de Concepción, departamento, digamos, de Apóstoles, y ahí se instalaron. Y hay una cosa muy cierta, tanto ellos, primeros inmigrantes, como papás segundos, ya más a la zona centro, elegían un lugar muy cerca del arroyo, muy cerca de una vertiente de agua, para garantizar eso, el agua, pero para garantizar la producción de alimentos, sea animales, sea lo que sea. Y entonces tenían esa cuestión, no sé, yo siempre decía, bueno, y acá en Misiones, donde yo vivo, no hay una chacra que en 25 hectáreas no tenga una vertiente o un arroyo. La Claro. provincia es eso, mucho. Pero bueno, era también, como después decían, con qué íbamos a tener el agua si no era estar cerca del agua. De hecho, Ujú. no había con qué. No había como hay ahora, una lata, un tambor, sino era buscar con lo que se tenía o ir a tomar agua a la vertiente o al arroyo. Eso era la parte de el porqué, ¿no? Ujú, ujú. ¿Cómo Sí. llegaban a esos sitios? ¿Ustedes elegían o ellos elegían los sitios o le fueron asignados por el gobierno? Le fueron asignados porque según contaba la abuela, donde ellos vivían, tanto los Casalava como los Sokalski, allá en Ucrania estaban juntos y acá también más o menos dijeron, bueno, ustedes van a esta zona y como diciendo, bueno, voy juntos, Ujú, la abuela, porque ahí cada uno se ubicó en más tierra de lo que después papá vino acá a donde yo vivo. O sea, más de 25 hectáreas se le daba. ujú, Entonces, a este se le medía, si no le decían, bueno, de tal parte a tal parte, después sí, se le dio la titularidad de la tierra, tanto allá como acá, para que se sepa que tu chacra alcanza hasta tal lugar, ujú, que no que después haya alguna pelea. Pero la provincia de Misiones tiene una cuestión de tierra. Misiones pertenecía a Corrientes allá en el 1834, ujú, cuando pasa a ser territorio eh, en una decisión del Senado correntino. Las tierras se reparten, según cuenta la historia, 16 leguas del río Uruguay al centro y del río Paraná al centro. Y queda toda nuestra zona como tierra fiscal. Ahí es donde se instala ya la segunda inmigración de los, ujú, o sea, papá viene ya a la zona centro y ya sabía que acá era más fácil porque era tierra fiscal, pertenecía al Estado, ya no eran las grandes propiedades que Misiones tiene en su geografía. ujú, ujú. Y estas tierras, a ver, los nombres que conocemos hoy en Misiones, Oberá y los nombres que surgieron a partir, estaban con ocasión de los lenguajes aborígenes o ustedes fueron rebautizando los lugares. No, o verás, según cuenta y según después se sabe en la historia, era porque había un cacique con ese nombre, o verá, Ujú, no, no con B, sino con B, o verá, mm, que era, que después decían, bueno, o verá es algo que brilla, un diamante o algo así, ¿viste? ujú, Y después se ocupó mucho esta cuestión porque Oberá tuvo un crecimiento increíble desde su fundación hasta ahora. Vos mirá, bueno, no de balde, es ujú, la segunda ciudad de la provincia en tamaño, en cantidad de habitantes. Entonces, ujú, todos los lugares se decía el por qué Tamanduá, porque acá había Tamanduá, digo, ya en picada. ujú, ¿Por qué en mi municipio los helechos? Porque en todo el monte hay helecho. O sea, esa simpleza hacía que también con el por qué mi apellido, el origen, generaciones atrás, eh, no era Casalaba, sino Cachalowa, Cachalowa.
con CHW, era el significado de algo que se ocupaba en la tierra allá en Ucrania, que era un rodillo de madera tirado por bueyes con dientes de hierro, donde se movía la tierra, lo que hoy se llama, o se dice acá en Argentina, labranza cero, que es no mover mucho el suelo, sino volver a sembrar. Yo creo que todos los orígenes de los apellidos nuestros, sea a nivel no solo Ucrania, sino a nivel europeo, tienen el significado de un lugar allá, de un apellido, de algo, porque todos los apellidos tienen un significado. El mío tiene ese significado en los orígenes. Y uno dice, bueno, venían de la agricultura. Mis abuelos, mis 5 generaciones atrás, eran agricultores. Entonces, bueno, se quedaron acá porque acá, digamos, en Misiones era la tierra de ellos, para ellos. Y como decía la abuela, no, a pesar de todo el sacrificio que era, no extrañaban su Ucrania, porque acá estaban con los ucranianos del lugar y se juntaban a cantar. La gente antes cantaba más que ahora. La gente, yo recuerdo mi infancia, que se juntaban los tíos, los vecinos, papá y mamá iban para la casa de ellos caminando con un farol por el monte y los tíos, los vecinos venían 1 o 2 veces por semana, y cuando se despedían, no se despedían como es, con un abrazo o con la mano. Me acuerdo de haber escuchado, no porque participaba, porque antes estar junto con la gente grande era la conversación de los grandes. Entonces decían, bueno, vamos, siempre en el idioma, vamos a cantar tal canto. Entonces se despedían cantando Qué y maravilloso. se metían por la picada, sí, y se metían por la picada para ir a la chacra de ellos, y uno escuchaba. Yo le decía, papá, ¿por qué los tíos cuando se van cada vez cantan más fuerte? Y era porque en aquella época estaban los bichos del monte, o sea, tigre, algunos decían león, pero no creo, pero los tigres sí, jaguareté, y el jaguareté escuchaba y no los atacaba. El animal te atacaba cuando vos lo llegabas de sorpresa. Eso siempre va a pasar. Ah, Y claro. entonces era una forma de espantar los bichos, los Sí, sí, animales cómo no. Sí, 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 un disuasivo, ¿no? Por ahí los animales ya sabían que venía. que venían ellos, y de hecho ellos cazaban, o sea, porque era alimentarse no de su propia especie, sino de alguno otro. Entonces, a los pocos humanos que le atacaron era porque el humano empezó a atacar. Entonces era grandioso el Monte Virgen, era caminar muy lento y no caerse. Y como decía mi padre, era para mejorar la casa, porque antes la casa se hacía, el rancho, decir, se hacía del tronco de la palmera, del pindó, y se labraba la parte blanda y se lo ponía como techo, y se lo ponía también como pared. De hecho, el piso de tierra. Y bueno, así nacieron mis primeros hermanos. Yo completé la docena de 13 hermanos, entre ellos 2 pares de mellizo. Yo soy uno de ellos, digamos el único que estoy quedando. Y de los 13 que nacimos, 10 murieron, perdón, 3 murieron de bebés, no nacieron muertos, pero de bebé. Y había una zona, un gallego, o sea, un español, que la mujer de él era brasilera y atendía todos los partos. Pero en las casas nosotros todos nacimos en casa. Siempre digo porque fue así. Con parteras. Entonces, la partera esa atendía. Más lejos de mi casa había también 2 más, como que no es que se repartían el trabajo, sino que según la distancia,
papá siempre nos contaba que cuando llegaba el tiempo, la hora de llegada del hermano del hijo de papá, bueno, salía urgente a buscarle a la partera y, y a veces no estaba porque estaba atendiendo un parto. Ujú. Entonces, papá, bueno, ya tenía caballo y entonces salía a buscar a dónde estaba porque el marido le decía, se fue a tal parte. Y papá le buscaba y la partera venía al galope, como se dice, urgente porque Ujú. ya estaba próximo a nacer. Y también quiero contar una cosa que después papá nos decía, que era cuando uno decía, ¿cómo tantos hijos? Y papá decía, y bueno, cuando nacía porque de nosotros los que quedamos vivos eran 6 mujeres y 4 varones. Entonces papá decía, bueno, cuando nacía un hijo era una alegría, pero cuando nacía un varón era una preocupación. Y yo un día le digo, ¿por qué, papá? Y porque ya pensábamos qué chacra le vamos a dar o dónde se va a instalar para vivir, porque era la idea de que todos seamos agricultores. Claro. O sea, esa era la tradición. Ujú. Y bueno, el tiempo dio a que papá ya en la primera etapa y segunda de Perón, en los 50, se instalaron en Jardín América, eh, tierra que se expropió a una empresa y ahí se instalaron. Claro, que después las crisis hicieron que vendan esa tierra y se vayan a buscar rumbo a Buenos Aires. Pero es la historia, yo siempre digo, el esfuerzo que hacían. Acá también cuando llegaron, cuando se instalaron, allá en el 36 se crea la Cámara Regional de Yerba Mate y se aprueba que cada colono, cada productor, pueda plantar 5 hectáreas de yerba. Todos lo hacen. Ujú. Eh, la plantación de la yerba, el tung. El tung es una planta que ahora no existe más. Existen plantas, pero no se elabora. Es una fruta oleaginosa que producía un aceite para pintura, para otras cosas se ocupaba. Ujú. Y también se empezó el auge de la producción de té. El té también lo trae un familiar de mi madre, de apellido Spasiuk, un sacerdote, trae las primeras semillas a Tres Capones, también originario, también de Europa, ¿no? En un barco viene y trae las primeras semillas de té en las botas de él, porque si no le sacaban. O sea, es como ahora, cualquier semilla que traes de un país a otro, te la eliminan. Pero Ujú. él trajo y en Tres Capones fui a ver allá por los 70, 70 y algo, a estos primos de mamá, tíos de mamá, perdón, a la descendencia de ellos, y están las plantas de té de las primeras de las primeras semillas que vinieron a Misiones. Entonces, yo siempre me gusta contar porque son historias que por ahí de golpe, bueno, el té de dónde viene, y bueno, es un originario del Japón, pero claro, todos los asiáticos tienen plantaciones de té, pero los Ujú. primeros sales, bueno, se hicieron de aquellas semillas, pues se trajeron de otras semillas y bueno, es también una de las producciones grandes en la provincia. Y bueno, yo acá estoy, como te dije al principio, viviendo en la chacra que nos dejó mi padre. Mi Ujú. padre pudo comprar, pensando que los hijos se iban a quedar acá, o algunos más se iban a quedar acá, bueno, es una chacra grande, por eso parte de lo que fui construyendo en la vida, como se dice, fuimos haciendo y viendo en los años 70, eh, muchos descendientes de ucranianos, rusos, polacos, hijos de los inmigrantes, veíamos que había mucha injusticia con los precios de la hierba, con el precio del té, del tung, tabaco. Nos empezamos a organizar y se conformó en el 71 el movimiento agrario de Misiones, así como en Corrientes, Chaco, Ujú. Formosa, Santiago, Santa Fe, se conformaron las ligas agrarias de cada provincia.
Entonces, bueno, era luchar para mejorar el precio. Pero la primera organización campesina que hubo, también de nuestra zona, fue en el 36. En el 36 el único producto que había para generar algo de dinero en la zona era el tabaco. Si vivía mal, se pagaba mal, bueno, se organizan la gente, y para tú, por ahí conoces o no, hay un libro muy bien hecho, publicado por una antropóloga, Silvia Berkevich, y de acá también hay muchos escritos hechos por otras profesoras de acá de Misión, de la zona, sobre esa primera marcha agraria que se conoce como la masacre del 36. Y nosotros ayudamos con otra gente más a que se conozca la historia. Eugenio, Entonces, cuando nosotros... vamos a ir a la pausa y volvemos enseguida. Quiero rescatar este tema que me decías de la marcha y la masacre del 36, que para que no nos quede suelto, y Sí. volvemos enseguida para retomar la conversación.